Listo. Buenas tardes. Hoy es 7 de abril del 2020 y voy a iniciar la sesión en línea de la semana. Esta es la sesión de repaso de las evidencias de la fase 5 de implantación. Estas evidencias ya las vimos hace una semana en la sesión en línea. Eso solamente es una sesión de repaso de las últimas 3 evidencias que se deben enviar para ya finalizar la etapa lectiva. Listo. Entonces vamos a presentarlas. Bien. Como mencioné, estamos en la fase 5 de implantación y estamos en la última actividad de proyecto. Esta actividad de proyecto es la 10 y se titula Validar los procesos de implantación del sistema de información. La agenda de nuestra sesión es la siguiente. Primero tenemos la introducción, después tenemos la temática a través de las evidencias, después el espacio para las dudas e inquietudes y por último las conclusiones. Como introducción, tenemos que estas 3 evidencias están relacionadas a estos 3 resultados de aprendizaje del área técnica. Entonces, esos 3, los que van al día hasta la fecha, los últimos 3 resultados que deben faltarles por calificar son estos 3 del área lectiva, porque recuerden que les quedaría uno, que es el de la etapa productiva. La actividad de aprendizaje que se relaciona a esta actividad de proyecto es validar el proceso de implantación de la solución informática desarrollada, teniendo en cuenta las especificaciones del diseño y la documentación para su operación según normas y protocolos de la organización. Entonces, a esta actividad de aprendizaje están relacionadas 3 evidencias. La primera es el cuestionario técnico, la segunda es la elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información desarrollado, y la tercera es el foro de estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información en desarrollo. Para poder llevar a cabo estas evidencias debemos leer y estudiar este material de formación de la competencia del área técnica, que es el objeto de aprendizaje técnicas de migración de datos, realizar el laboratorio procesos de migración de datos del sistema y el otro objeto de aprendizaje que es copias de seguridad. Les recomiendo, una vez hayan leído los 2 objetos de aprendizaje, realizar el laboratorio para que puedan adquirir el conocimiento. Con la práctica podemos eh, adquirir el conocimiento que necesitamos para poder hacer la migración de datos ya en el sistema de información del proyecto de formación. También recomiendo el material complementario que hay allí en el material. Está el material de formación y está el material complementario. Por favor, ingresen a estos videos. Son muy importantes ya que les va a dar una gran idea de lo que es migración de datos. Desarrollo de las evidencias. Bueno, la primera evidencia es el cuestionario técnico de la actividad de proyecto 10 y dice así: con el fin de obtener evidencia de esta actividad de apropiación con relación a los conocimientos adquiridos por el aprendiz para el logro de los resultados de aprendizaje previstos, mediante la interacción de este con el material de estudio suministrado a cada uno de los objetos de aprendizaje dispuestos en plataforma, se dispone de un cuestionario que determina si el aprendiz maneja adecuadamente los conceptos sobre implantación de sistemas. Bien, para poder ingresar a la evaluación, debemos, una vez haber ingresado a Territorium, ir a la opción de herramientas que se titula contenido del curso. Cuando damos clic allí, nos aparece una carpeta o 2 carpetas, una que tiene el nombre del programa y la otra la carpeta de proyecto. Debemos dar clic en la carpeta proyecto. Cuando damos clic en la carpeta proyecto, buscamos la opción de la fase 5 implantación, que es la que estamos desarrollando. Y luego cuando le damos clic allí, se nos despliegan 3 carpetas. Buscamos la que dice actividad de proyecto 10. Cuando ingresamos a actividad de proyecto 10, encontramos otra carpeta que se titula AP10 a 11 evidencia 1 cuestionario AP10. Eso es una carpeta. Para poder ingresar a la evaluación debemos dar clic a esa carpeta y ahí sí ya se nos habilita el enlace
que se llama AP10 A11 Evidencia 1 Cuestionario AP10. Listo, damos clic allí en esa opción. Una vez damos clic allí, nos aparece la descripción de lo que es la evaluación. Como pueden ver, al lado derecho se despliega la ventana y después podemos mirar, si bajamos la barra de desplazamiento, estamos aquí, bajamos la barra de desplazamiento, podemos ver la opción o el botón donde dice ver evaluación. Damos clic ahí en la opción de ver evaluación. Cuando damos ahí en ver evaluación, ya se ingresa a la evaluación y se deben leer las instrucciones. Cuando ingresamos a la evaluación, con la barra de desplazamiento podemos bajar y podemos ver que ya nos salen las preguntas. Van a salir 5 preguntas por 5 preguntas al tiempo, ¿sí? Y van a ser solamente 20 preguntas, o sea que les van a salir 4 páginas. No 9 páginas como dice acá, sino 4 páginas. Ya edité la evaluación, ya la corregí, tenía algunos errores de configuración y ya porque estaban las preguntas revueltas junto con otra temática, entonces ya depuré la evaluación, ya la corregí, ya miré que estuvieran bien las de respuestas, que esté conforme al material del curso, entonces ya está bien la evaluación, tiene 20 preguntas. Una vez completemos todas las 4 páginas, acá dice 9, pero recuerden que son 4 porque son solamente 20 preguntas, le damos clic en enviar. Y ya ustedes presentan la evaluación y pueden mirar en sus calificaciones cuánto obtuvieron de puntaje. Listo, eso es la evaluación. Ahora vamos con la evidencia 2. Entonces la evidencia 2 dice elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información desarrollado. Entonces la evidencia nos dice lo siguiente. Nos dice que con base en la apropiación de conocimientos de la actividad de proyecto, el aprendiz deberá elaborar el manual administrativo y el manual técnico del sistema desarrollado. Entonces, ¿qué debe contener la evidencia? Documento con el informe administrativo del sistema desarrollado, el cual debe contener las siguientes partes: alcance, plan de migración de datos, plan para la realización de copias de seguridad y plan de capacitación de usuarios. Tiene que tener estas 4 cosas y se tiene que hacer también un informe, un documento con el informe técnico del sistema desarrollado. El documento debe contener mínimo las siguientes partes: alcance, descripción de la arquitectura del sistema, descripción del proceso de instalación y configuración del software y resultados de las pruebas de instalación del software. Entonces, ¿qué se deben entregar? Estos 2 informes, el informe administrativo y el informe técnico, y cada uno debe tener estos 4 puntos. Para el primer informe, para el informe administrativo, ¿qué debemos leer? Debemos leer lo que es el material de migración de datos y el material de copias de seguridad. Entonces, vamos a mirar el concepto de lo que es migración de datos. La migración de datos es el proceso donde volúmenes de datos son movidos o trasladados desde sistemas existentes hacia otros sistemas. Dentro de las actividades que se realizan dentro de este proceso se encuentran los pasos para extraer, transformar, cargar y limpiar los datos del sistema destino. Algunos ejemplos de migración de datos son cambio de un sistema de gestión de bases de datos a otro, por ejemplo, pasar de Oracle a SQL Server. 2. Realizar el cargue de fuentes de datos externas a una base de datos transaccional. Por ejemplo, si la empresa o el negocio en el que estábamos trabajando manejaban archivos de Excel y ahora los vamos a pasar a SQL Server. Y el tercero es actualización de la versión del sistema de información que contenga nuevas tablas o cambios en las estructuras de las tablas de las bases de datos. Esto quiere decir que si ya había un sistema, entonces se mejoró, se actualizó, se agregaron tablas, se hizo una nueva estructura, entonces es necesario hacer una migración de datos. Un sistema de información se basa en eso, en datos. Entonces, si lo decidimos hacer es porque necesitamos administrar datos y es necesario que esos datos pues se coloquen, se ingresen pues a la base de datos que nosotros hemos creado. Metodología para migración de datos. Entonces acá nos dicen que debe haber una planeación, una migración y una validación. Vamos a enfocarnos, perdón, en lo que es la planeación, que es lo que más nos pide el informe. Entonces acá nos dice que en la planeación se tienen en cuenta aspectos básicos como eh,
Los requerimientos generales de migración, el entorno actual de almacenamiento, los servidores actuales, las aplicaciones y los servicios afectados, el plan de migración, los requerimientos de diseño, la arquitectura de migración y el desarrollo de un plan de prueba. Entonces hay que tener muy claros estos aspectos para realizar la migración de datos. La planeación debe especificar cuáles son los objetivos, alcance, estrategias de implementación a realizar y fases a seguir, requerimientos y riesgos asociados, planes de contingencia y condiciones iniciales o actuales de la migración y proyectar cuál será la condición final. También se debe tener en cuenta la viabilidad técnica y la factibilidad económica de la solución a implementar. Por otro lado, se debe tener en cuenta el recurso humano, las personas involucradas dentro del proceso de la migración y las personas que realizarán la validación exitosa de los datos migrados. A continuación, un ejemplo de los ítems a tener en cuenta en el plan de migración. Entonces, allí donde dice ver gráfica, pueden dar clic allí en el material del curso y les va a explicar un cuadro como una tabla donde se puede organizar esa planeación, donde vamos a asignar una persona, qué responsabilidad tiene y cuándo la va a cumplir para realizar este plan de migración de datos. Además, es importante cuantificar el tamaño de los datos participantes en la migración, por lo cual hay que considerar elementos como número de servidores involucrados, sistemas operativos de los servidores y clientes, cantidad de almacenamiento manejada, administradores de volúmenes, tipos de bases de datos y seguridad de la misma, aplicaciones y servicios involucrados, velocidades de la red de datos y clústeres del servidor. Entonces hay que tener muy en cuenta estos aspectos a la hora de migrar para saber qué tamaño eh, tienen los datos. Para la planeación también, aparte de la gráfica que pueden ver a través de dándole clic ahí donde dice ver gráfica, también hay otras listas de chequeo que les sirven para diligenciar cuando estén haciendo esa planeación de datos, ¿sí? Arquitectura de servidores y clientes, gestión de almacenamiento, gestión de redes. Entonces, todo esto les sirve cuando ustedes vayan a hacer esa planeación. Acá nos dice otros aspectos de tener en cuenta dentro del plan de migración, es la de planear con detalle el documento de acuerdo de nivel de servicio, de manera que los tiempos de inactividad programados de las aplicaciones involucradas no interfieran con las necesidades del negocio. Esto es muy importante. Para hacer la migración necesitamos buscar un tiempo prudencial para que el negocio no se venga abajo, ni la empresa se venga abajo si están detenidos los procesos de, de ingresar datos o de tener una relación con un cliente. Entonces, para que eso no se pierda, se debe planear muy bien el tiempo, en qué tiempo y qué tiempo de pronto va a estar quieta la empresa o el negocio mientras se hace esta gestión. Eliminar o depurar los datos basura debe de ser parte del plan de migración. Esto reducirá los costos debido a que a medida que crece el tamaño de la base de datos, los costos también subirán. Se deben de eliminar los datos basura de las bases de datos antes de la migración. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, si se han hecho pruebas y hay datos de pronto allí de prueba para el funcionamiento del sistema de información, entonces hay que borrar. Copias de seguridad. Entonces el concepto de copias de seguridad nos dice lo siguiente. Es el proceso mediante el cual se realizan copias de información que pueden utilizarse para restaurar sistemas originales o recuperar información en los casos que se presentan pérdidas o fallas en los datos. Entre sus grandes finalidades está la recuperación de carpetas, archivos y bases de datos que han sido eliminadas o con errores graves, así como también recuperación de información, registros o tablas que pudieron haber tenido daños por cualquier acción presentada en el sistema de información. Entonces, este es el fin de una copia de seguridad, recuperar información. Entonces, también igual debemos hacer ese plan de copias de seguridad. Para eso debemos tener en cuenta los siguientes elementos: la implementación de un sistema de copia de seguridad, planeación periódica de copias de seguridad, estrategia efectiva de copias de seguridad, almacenamiento en forma segura de copias de seguridad, tiempo aceptable de recuperación total o parcial de los datos. Entonces, estos dos materiales son los que deben leer, estudiar para poder hacer el informe administrativo. Listo, migración de datos y copias de seguridad. Ustedes van a entender los conceptos y en base a esos conceptos van a hacer ese informe para poder aplicarlo al sistema de información que ustedes han desarrollado. Y el segundo es el documento informe técnico.
Para este documento de informe técnico nos piden alcance, descripción de la arquitectura del sistema, descripción del proceso de instalación y configuración del software, resultados de las pruebas de instalación del software. Para este informe técnico deben descargar la plantilla informe de instalación. En esta plantilla de informe de instalación está descrito qué deben hacer en cada punto. Entonces deben eh, escribir el propósito, por ejemplo, el alcance, la definición de acrónimos y abreviaturas, bueno, y hay unos diferentes puntos, pero allí se describe qué es lo que deben hacer en cada punto. Si tienen alguna duda o inquietud o no entienden qué hacer en cada punto, entonces me pueden escribir en el foro de dudas e inquietudes y yo con gusto les colaboro qué deben hacer en cada punto. Este informe se basa más que todo en información que ya tenemos de antes. O sea, ustedes en la información que ya tienen del sistema de información, lo que tienen que hacer prácticamente es copiar y pegar información que ya tienen y describir algunas cosas de cómo, cómo ha sido la instalación del sistema de información. Y por último está el foro Estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información desarrollado. Entonces, la secuencia dice de esta manera. Una vez haya apropiado los conocimientos provistos en los materiales de la actividad de proyecto 10 y se hayan realizado las evidencias de conocimiento y producto, el aprendiz deberá participar en un foro para responder a las preguntas planteadas. A. ¿Qué diferencia hay entre validar y verificar un proceso? ¿Cuáles métodos se pueden usar para validar que la migración de datos sea correcta? ¿Cómo se establece una estrategia para la realización de copias de seguridad? ¿Cómo se puede validar que una copia de seguridad sea completa y exacta? ¿Cuál es la mejor estrategia para validar que los manuales del sistema reflejen el sistema desarrollado? ¿Qué hacer cuando los datos del sistema anterior no son exactos y no están disponibles en formato digital? ¿Es mejor revisar los datos en etapas más tempranas del proyecto? Entonces, tiene que dar respuesta a esas preguntas y además hacer la participación al menos a 2 compañeros. Recuerden, eso siempre lo debemos hacer en los foros temáticos para aplicar la rúbrica Tigre. Igualmente allí está eh, el PDF de lo que es la rúbrica Tigre para que la puedan aplicar en el foro. Para participar en el foro, entonces debemos, una vez haber ingresado a Territorium, buscar en las herramientas la opción foro. Y en la opción foro se listan todos los foros que están en el programa de formación. Entonces buscan el titulado AP10 A11 Evidencia 3, Foro Estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información desarrollado. Y dan clic en la opción responder. Una vez dan clic en responder, nos aparece la secuencia del foro con las preguntas. Una vez ustedes ya tengan las preguntas desarrolladas en Word, recuerden que yo les recomiendo que lo hagan en Word para poder corregir la ortografía y la gramática. Pueden responder en esta casilla de abajo, en ese cuadro de texto de abajo, o también pueden activar el texto enriquecido. Entonces, como pueden ver aquí al lado, aquí abajo dice activar texto enriquecido. Entonces doy clic en la casillita para que se me activen las herramientas del texto enriquecido. Estas herramientas me permiten dar formato al texto, eh, poder insertar una imagen, poder tener un vínculo, etcétera. Y también una vez, bueno, hayamos dado respuesta a las preguntas, podemos dar clic en responder y ya hemos participado en el foro. Entonces, como pueden ver, sale aquí la participación, dar respuesta a las preguntas, esa sería la participación. Para hacer el comentario a los compañeros, ustedes buscan en todas las respuestas dadas a quién quieren hacer el comentario. Todas las respuestas van a tener esta opción que ven aquí, que dice comentarios. Entonces, dan clic allí en comentarios. Otra vez pueden activar el texto enriquecido, escriben su argumentación de por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo con el compañero y luego dan clic en comentar. Una vez dan clic en comentar, se publica el comentario debajo de la respuesta del compañero al que ustedes le hicieron la opinión o la retroalimentación. Listo, esa es la manera de participar en un foro temático. Bueno, estamos en el espacio para las dudas e inquietudes. En este momento no ha ingresado nadie todavía. Entonces estas dudas e inquietudes quedan para el foro de dudas e inquietudes, para que ustedes puedan participar allí.
Conclusiones. Estas evidencias empezaron el 9 de marzo, finalizan el 27 de abril. Las dudas en el foro de dudas e inquietudes y las evidencias se deben realizar en equipos de trabajo. A estas alturas empezamos el 9 de marzo, y estamos a 7 de marzo y hasta el momento, eh, ninguno ha enviado estas evidencias. Entonces, por favor, ya es preocupante que hace ya un mes prácticamente iniciamos la formación y no se han manifestado enviando evidencias, ni los que están en plan de mejoramiento, ni los que van al día. Entonces es indispensable que por favor envíen evidencias para aprobar la etapa lectiva, y los que van atrasados para que puedan seguir en su proceso formativo y logren la certificación. Entonces yo les recomiendo por favor que se pongan al día lo antes posible para poder terminar con éxito de la etapa lectiva. Vayan pensando en esa etapa productiva, deben ir pensando en la alternativa, qué alternativa es la que van a escoger para poder iniciar igualmente la etapa productiva con éxito y sin retrasos. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz día. Cualquier duda, inquietud, por favor, foro de dudas e inquietudes con lo que tenga que ver con el área técnica o con lo que tenga que ver con la etapa productiva. Listo, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.